Vamos a orar, hermanos, para meditar en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque siempre, Señor, hay una palabra para nosotros, Señor. Y que, Señor, tengamos un corazón dócil, sencillo, sincero, Señor, para obedecerte, para tomar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas y vivir de acuerdo con ella, Señor. Y que, Padre, podamos siempre, Señor, recurrir a tu palabra para guiar nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El año pasado, hermanos, antes de diciembre, poco antes de diciembre, veníamos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses. Nuestro hermano Felipe Alvarado estudió con nosotros, meditó en 1 Tesalonicenses, una serie de mensajes muy, muy hermosos, y continuamos con 2 Tesalonicenses, que vamos a terminar en estos meses. Detuvimos en diciembre porque pues, el momento es para mensajes de Navidad, de recordación del nacimiento de nuestro Señor, y en enero siempre tenemos unos momentos para sermones de motivación, de llamamiento a la congregación. Y hoy retomamos 2 Tesalonicenses. Nos restan aproximadamente 4 sermones y después vamos a estudiar el libro de Malaquías, un libro muy interesante. Yo lo había leído muchas veces, Malaquías. Sin embargo, por ahí de enero del año pasado, febrero, a la hora de leerlo, hubo algunos puntos que me llamaron la atención y entonces decidí hacer un estudio especial de Malaquías. Y me di cuenta de algunas cosas y creo que Dios tiene algunos mensajes para nosotros a través del libro de Malaquías, un libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, pero que tiene un mensaje muy actual, hermanos, muy, muy actual. Así es que vamos a continuar allí en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Habíamos terminado, ¿verdad?, que habíamos sido escogidos para salvación. Pablo había hecho una descripción, la descripción más exacta acerca del anticristo en esta carta. Y como siempre, ¿verdad?, Pablo siempre tiene una parte doctrinal, cada vez que escribe, una parte muy doctrinal, y luego una parte de aplicación práctica. Vamos a entrar a la parte de aplicación práctica. En el capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hay algo que siempre me ha llamado la atención de Pablo. Pablo era un hombre de un carácter muy especial, Su personalidad la vemos ahí en el libro de los Hechos, pero también su personalidad la vemos mucho en las cartas que escribe. Dios usa personas para escribir su palabra, pero no quiere decir que anula la personalidad de cada uno de esos escritores. Dios usa su personalidad, su carácter, su forma de ser, y en medio de todo eso, aún en medio de eso, ¿verdad?, usa eso para que escriban lo que Dios está inspirado. Y siempre Pablo tiene un carácter muy especial. Pablo, ¿verdad?, él siempre escribe cosas que le pasan, cosas de su vida personal en las cartas. Y ahí en Filipenses nos dice la cantidad de tribulaciones que pasó. Fue azotado, recibió 40 azotes menos uno, vivió naufragios, hambres, necesidades, dificultades. Y describe todo eso Pablo y se lo platica a los hermanos. De cuántas tribulaciones él ha vivido. Y lo que más me sorprende de Pablo es que cada vez que pide oración a las iglesias, nunca, hermanos, déjenme decirlo, nunca es por una tribulación personal.
Pablo tenía una enfermedad. Es muy probable que tuviera una enfermedad de los ojos. Ahí en Gálatas está lo que él describe. Es muy probable que tuviera una enfermedad de los ojos. Es muy probable, algunos que dicen, ¿cómo le llama? El aguijón en la carne. Es muy probable que fuera una enfermedad. Él no dice qué. Pudo haber sido muchas cosas, pero es muy probable que fuera otra enfermedad. O era la misma enfermedad de los ojos que tenía Pablo. Lo azotaron, vivió necesidades. A muchas iglesias le platica, ¿verdad?, que en algún momento tuvo necesidades, aunque siempre dijo que nada le faltaba. Pablo vivía muchas. Ser misionero en aquel tiempo, hermanos, y en muchas épocas de la historia, ha sido una de las cosas más difíciles que hacen los cristianos. Y Pablo pasó por muchas tribulaciones, por muchas necesidades, estuvo encarcelado, y en muchas cartas que escribe de la cárcel, nunca dice: ay, hermanos, ahí les pido que oren por el juez para que salga yo pronto. Hermanos, ahí les pido que oren porque no tengo para pagar la renta y no sé qué va a pasar mañana. Nunca, hermano. Y hermanos, no me malentiendan, no quiere decir que no oremos por estas cosas. No estoy diciendo que no debamos de pedir por estas cosas. De hecho, debemos pedir por todo. Debemos de orar por todo, hermano. Por la cosa más pequeña de nuestras vidas, siempre deberíamos de traerla a los pies del Señor. Pero es de llamar la atención que Pablo, una persona que estaba bajo muchas tribulaciones, cuando le escribía a las iglesias, hermano, nunca pidió por sus tribulaciones personales. Y siempre su petición era esta. La decía de una o de otra forma, pero siempre esa era su petición. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo siempre que pedía oración en las iglesias era para que la palabra de Dios se extendiera, para que él tuviera la sabiduría de predicar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se extendiera por el mundo, para que las personas conocieran la palabra de Dios. Él siempre pedía esto. Siempre. Efesios 6 del 18 al 20 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Y yo decir: y ahí ya va a pedir por el aguijón, por sus ojitos. No, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y ojo, Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. O sea, le estaba pidiendo a los efesios que oraran por él para que pudiera predicar el evangelio con denuedo, estando en la cárcel. Colosenses, también en la cárcel, Colosenses 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Estando preso, que se abra puerta, no para él, sino para la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede estar presa. Nunca va a estar presa. No hay manera de apresar la palabra de Dios. Y como les digo, hermanos, a ver, oremos por todo. Por todo. ¿Saben cuál es el tema de aquí? Por aquello por lo que oramos, hermano, es lo que es nuestra prioridad en nuestra vida. Ahí están nuestras prioridades. Yo siempre he dicho que me llama la atención el chat de oración de Betel, ¿verdad?
el 80% de esas oraciones es salud. No sé por qué los cristianos, bueno, el mundo en general tiene una obsesión por la salud, el mundo en general, pero los cristianos hemos caído también en esa obsesión. Y hermano, no me malentienda otra vez, no quiere decir que no cuide su salud, cuide su salud. Debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, este templo que nos ha sido dado, del cual somos administradores. Y por supuesto, hermano, cuide su salud, cuide, no seamos tan dragones, movámonos, hagamos ejercicio, visitemos el doctor con regularidad, todo este tipo de cosas que son las prácticas necesarias para mantener una buena salud. Nadie está diciendo que no mantengamos una buena salud, hermanos, pero eso no puede ser la principal prioridad de nuestra vida. Es que, decía el Señor, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y si yo volteo al chat, ¿verdad? No, pues porque está enfermo, que este está enfermo, que este está entrando al hospital. Y sí, hermanos, oremos, oremos. El tema es, ¿cuál es la prioridad de nuestra vida? ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? Yo hace mucho, y no, yo no soy la medida de la vida cristiana, por favor, no me malentiendan, pero hace mucho que decidí no precisamente pedirle a la gente que orara por mi salud. Y tengo problemas de salud, hermano, y sí los tengo. Y procuro cuidar mi salud, pero tengo mis temas de salud y he tenido mis temas de salud y por sistema he decidido no, que sea un tema entre Dios y yo mi salud. Agradezco esta maravillosa iglesia, ¿verdad? Esta iglesia hermosa, que yo sé que ustedes oran por mí y que piden en todos los asuntos, porque hermanos se han acercado y me han dicho, estoy orando por usted, pastor, lo cual agradezco enormemente a esta iglesia. Ha sido una iglesia muy amorosa y muy hermosa desde ese punto de vista, pero hermanos, ¿dónde está nuestra prioridad? ¿En nuestro corazón está que la palabra de Dios corra? ¿Que haya puerta para la palabra de Dios? Que la gente, el mundo de allá afuera conozca que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que podemos ser salvos a través de Él, a través de la cruz, a través de su sacrificio. Les decía hoy en la clase a mis hermanos, en la clase de las 10 de la mañana, que la mayor muestra de amor, el mayor don y el más hermoso que Dios ha dado a nosotros es la salvación. Es el mejor regalo que hemos recibido. Yo les decía que si solo me hubiera dado ese regalo Dios, porque me ha dado muchos más, que si solo Él me hubiera dado ese solo regalo, ya me doy más que feliz por ese solo regalo. Y les decía que tal parece que a veces ese regalo ni lo valoramos. Y si no lo valoramos, por supuesto que no nos interesa que otros lo tengan. Pero Pablo ardía en su corazón porque todo el mundo conociera la palabra de Dios. Esa era su principal prioridad. Por eso cada vez que pedía oración, no le importaba mucho su salud, no le importaban mucho sus tribulaciones. Seguramente oraban, las iglesias oraban por la salud de Pablo, oraban por las tribulaciones de Pablo, seguramente. Tal vez cuando ponía la carta al mensajero, le decía, oye, por cierto, ahí diles que oren porque ando un poco mal. No podemos saberlo, pero probablemente pasaba, probablemente pasaba. Pero en el corazón de Pablo, como prioridad número uno, es que la palabra de Dios corriera, se extendiera, llegara hasta los confines del mundo. Ese era su prioridad de Pablo. La pregunta es, ¿esa es nuestra prioridad, hermanos?
o estamos más angustiados por otras cosas. No porque no deba de preocuparnos, pero ¿qué otras cosas son las que son nuestras prioridades? Nos angustian, nos preocupan, nos tienen pensando todo el día. Porque le voy a decir algo, hermano, los problemas y las preocupaciones y las angustias no van a parar, ¿eh? O sea, hoy es una, mañana será otra, y después será otra, y después vendrá otra, y así. Hoy es un tema del trabajo, mañana es un tema familiar, y pasado mañana va a ser otro, porque Dios no nos prometió ser libres de angustia ni de problemas. Si alguien cree que Dios le prometió eso, no sé en qué Dios creyó, porque Dios nunca nos prometió estar faltos de problemas y de angustias. Entonces, las angustias y los problemas y las dificultades siempre van a estar aquí. Siempre. Por eso el Señor decía cada día dedicarnos al afán de cada día, porque siempre van a estar ahí los afanes. Y entonces dice, pues pon tu mente en el afán del día, no futurices para el de mañana, ni el del día a día, porque siempre van a estar allí. La pregunta es, ¿dónde está nuestra prioridad? Si yo me levanto en la mañana y oro, o oro en la noche, o a la hora que yo ore, ¿qué es exactamente lo que estoy orando a Dios? ¿Que su palabra crezca? ¿Que su palabra llegue a los que no han conocido? Bueno, que su palabra llegue por lo menos a mi familia que no ha conocido a Dios. ¿Eso es prioridad en mi corazón? ¿O cuál es mi prioridad? Versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Déjeme decirle, Pablo no era inocente. Pablo sabía que estamos en medio de una batalla espiritual. Y hermanos, si usted no ve una batalla espiritual, hay dos razones. Usted está tirado herido, sin poder hacer nada, o usted está muerto. Ya murió en la batalla. Porque solamente los heridos inconscientes no ven la batalla en la que están. O los que están muertos, el que ya se murió, el que ya lo mataron, pues ya no ve la batalla espiritual. Pero si estamos en esta guerra, vemos la batalla. Vemos los balazos. Vemos cómo se están enfrentando a nivel espiritual Dios y un enemigo que pretende sabotear los planes de Dios, buscando que los planes de Dios no avancen. Es un enemigo derrotado, pero él lo está intentando. Y Pablo no era inocente. Pablo sabía que cada vez que ponemos en nuestro corazón que la palabra de Dios avance, que la palabra de Dios crezca, siempre va a haber una respuesta en contra de los enemigos de Dios. Y no tenemos lucha contra sangre y carne, no es un hermano, no es una persona. Atrás de ese hermano y atrás de esa persona hay una fuerza, hay una persona llamado Satanás que siempre va a estar en contra de los planes de Dios. Y Satanás va a usar personas y también cristianos, hermano, para intentar sabotear los planes de Dios. Incluso nuestras propias personas. Mi esposa y yo nos invitaron a la iglesia Berea de Morelia porque es su aniversario este fin de semana, los mandan saludar, los hermanos mandan saludar a la iglesia, les llevamos un saludo de la iglesia a los hermanos de Berea y nos fuimos el viernes, fuimos a la cena de aniversario, terminamos como a las 10 y cacho de la noche, mi esposa y yo nos fuimos a tomar un café y total que terminamos nos fuimos a dormir como a las 12:30 de la noche, al otro día avisamos que no íbamos a ir
al desayuno, ¿verdad?, que tenía la iglesia, y entonces nos dormimos como 12:30 de la noche, y a las 8 de la mañana ya estábamos así, plum, con los ojos. Según nosotros íbamos a dormir hasta que el cuerpo aguantara, y no, con los ojos bien abiertos, pues ya nos paramos, desayunamos, visitamos y nos regresamos a la ciudad para poder estar aquí. Y fíjese, estábamos de vacaciones, tranquilos, y a las 8 de la mañana abrimos los ojos. Y hoy eran las 7:30 de la mañana y yo estaba fundido. No podían abrir los ojos, hermano, así, tenía pegados. Tuve que sacar una espátula para despegarme de la cama, ¿sí? ¿No? Y para levantarme y bañarme y llegar aquí a tiempo para la clase de las 10 de la mañana. Y así es, hermano. Siempre se va a oponer a los planes de Dios 3 asuntos: o nuestra propia carne, o el mundo, o Satanás. Y hay una guerra espiritual. Nada más hace falta, hermanos, que la iglesia se levante, ponga planes y diga: vamos adelante, vamos a llevar, a buscar las almas, para que entonces empiecen a surgir problemas. Se pelean en el coro, se pelean en la cocina, hace berrinche el hermano, el otro hermano hace berrinche. Hermano, cuando la iglesia se mueva, pregúntese, lo que usted está defendiendo, que a veces incluso es la buena doctrina, ¿está trabajando para la iglesia o está trabajando para el enemigo? ¿Para quién está trabajando usted, hermano? Porque no se crea que Satanás no usa a los cristianos, ¿eh? El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles los planes. Parte del plan de Dios era que Él muriera en la cruz. Y Pedrito, ¿verdad? No, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Aléjate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Y estaba mal lo que le decía Pedro? Oye, amigo, no te pase tal cosa, ¿no? Te amamos, ¿cómo vas a morir en una cruz? Yo ya sé que cuando hacemos planes en esta iglesia y nos levantamos para ir y predicarle al mundo de la salvación en Cristo, ya sé que algunos hermanos van a hacer berrinche, otros se van a enojar, otros van a renunciar, otros van a votar, unos no se quieren sujetar. ¿Por qué? Porque el enemigo no está quieto. Antes me angustiaba. Hoy ya digo: Señor, ya hazlo tú, Señor, porque yo ya no puedo. Dice Pablo: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Le voy a decir la confianza que tenemos. La confianza que tenemos. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros en el momento que Cristo estaba en la cruz, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás es un enemigo derrotado. La victoria la tenemos. La victoria es de nosotros, hermano. Por eso dejé de preocuparme. Dejé de preocuparme, hermanos. Antes sí me preocupaba, me angustiaba, a veces no dormía. ¿Sabe qué hago hoy, hermano? Señor, tú sabes lo que... Señor, seguro tú tienes un plan, tienes un propósito, seguro tú tienes una manera de ver esto. A veces yo no alcanzo a ver, Señor, pero Señor, yo sé que tú obrarás. Y ya mejor descanso, hermano, porque si no un día me voy a morir de tantas preocupaciones. Pero estas dos cosas pedí a Pablo. Señor, que tu palabra corra y que la oposición sea quitada del medio. Que cada vez que decidimos ir
a hacer tus planes, Señor. Que cada vez que tú pones algo en nuestro corazón, que creemos que viene de ti, Señor, para alcanzar al mundo, para llevar tu palabra hasta lo último de la tierra, para traer a los que no te conocen, siempre va a haber algo que se opone, pero Señor, son enemigos derrotados. Seguro tú tienes un propósito para ellos. Y nada más piensa, hermano, que Santiago dice, aquel que sabiendo hacer lo bueno y no le hace, también le es contado por pecado. Por eso, hermano, si no has tomado tu lugar, probablemente tú le estás haciendo el juego al diablo. Porque en esta iglesia necesitamos de todos, y lo voy a repetir, de todos. Aquí nadie sobra, hermano. Si usted me dice, ay hermano, es que ¿qué puedo hacer si yo ni sé hacer? No. Esa es una mentira que Satanás ha puesto en su corazón. En esta iglesia necesitamos de todos y cada uno de los que estamos aquí, todos son necesarios en esta iglesia. Tal vez usted no quiera trabajar en lo que Dios lo necesita, está bien, háblelo con Dios, pero de que usted es necesario, usted es necesario. Y si usted no está tomando su lugar, trabajando en esta iglesia, usando sus dones para esta iglesia y trabajando en lo que Dios lo llamó, hermano, probablemente usted le está haciendo el juego al enemigo. Probablemente esta palabra es muy dura, hermano, y se lo digo con mucho amor, porque le amo, porque seguramente Dios tiene un propósito para usted. De acuerdo a sus dones, de acuerdo a su llamamiento, de acuerdo a lo que usted quiere hacer. Así es que cuidado, hermano, no sea que usted esté dando de coces contra el aguijón. No renuncie con tanta facilidad, no haga berrinche con tanta facilidad. Digo, está bien si usted decide, bueno, esto no es mi don es esto, está bien, eso está bien. Pero aquellos que se enojan y se van y ya no quieren trabajar y ya no quieren hacer, cuidado, hermano, cuidado. Tal vez usted le está haciendo el juego al enemigo. Versículo 3, porque fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y hermanos, es la confianza que nosotros debemos de pedir, Señor, que tu palabra corra. Debemos pedir que nos libre de los hombres malos, que el Señor abra las puertas, que el Señor haga a un lado a los enemigos, que el Señor abra esas puertas para que podamos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero también debemos de vivir confiados. Como yo les decía, yo a veces me preocupaba mucho, me angustiaba, a veces no dormía. Ahí está de testigo mi esposa, ¿verdad? Me despertaba a las 3 de la mañana, aunque ella no le decía, pero a veces estaba preocupado por cosas de la iglesia, por cosas que pasaban, por el hermano que estaba enojado, molesto, y ahí estaba yo dándome de vueltas hasta que un día entendí esta palabra: fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, esta es nuestra confianza. Afirmar es una palabra que da a entender algo así como sostenernos firmemente sobre nuestros pies. ¿Okay? Generalmente, no sé si usted, yo me acuerdo una vez de niño, yo vivía en Parque Residencial Coacalco y abajo era un valle, hoy está lleno de casas, ¿sí? Pero abajo había unos fraccionamientos y era un valle gigante, entonces incluso había vacas. Mi esposa me hace burla cuando iba por primera vez conmigo que estaba lleno de vacas por ahí. Había vacas y todo, pero había unos valles muy grandes. Y entonces había alguna razón por la que se formaban unos vientos terribles, unos vientos terribles. Entonces había unos fraccionamientos hasta allá. Alguna vez yo iba allá, tenía amigos, y una vez se levantó pues como un remolino, una tolvanera, nunca supe qué es, un viento muy fuerte. Y entonces yo iba caminando, pasó el viento y era tan fuerte que me empujó. O sea, yo alcancé a sentir que me jaló. Porque empezó el viento, pero no sentía nada hasta que de repente se arreció y sentí que... Y entonces me puse así fuerte, ¿no?
y ya tampoco era así muy duro, pero ya sentí que pasó el viento, pero me tuve que afirmar. Esta es la palabra que usa Pablo. Es una palabra como de afirmarnos y sostenernos frente a un viento o frente a algo que nos empuja. ¿Okay? Los que jugaron fútbol americano, no sé si yo jugué de niño, también a la hora de golpear a alguien teníamos que afirmar los pies de cierta manera para que pudiéramos empujar al contrario. Entonces, esta es la palabra que está explicando Pablo. ¿Sí? Dice, y tenemos confianza, pero fiel es el Señor que os afirmará. Es esta palabra que da a entender de afirmar nuestros pies, déjeme decirle, de clavar nuestros pies fuerte en el suelo, frente a un viento, frente a alguien que nos empuja, frente a alguien que nos quiere hacer algo. ¿Okay? Para no tirarnos. Es esta palabra la que está aquí, la que explica aquí Pablo. ¿Okay? Y eso, hermanos, no depende de nosotros, sino ¿quién es el que nos va a afirmar? El Señor. Este es un tema de una confianza que debemos vivir. ¿Ok? Nuestro trabajo, o lo que a nosotros nos toca es ir y llevar la palabra. Señor, que tu palabra corra, que tú abras las puertas para que tu palabra llegue. Que, Señor, tú abras el camino de hombres malos, del enemigo que hace la obra en contra. Y Él se encargará ¿de qué? De afirmar nuestros pies. Vamos a tener tribulaciones y vientos fuertes, por supuesto. Problemas, claro. Pero ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo? Afirmar nuestros pies. Dios nunca nos prometió una vida libre de problemas, hermano. Nunca lo prometió. Por más que lo quieran retorcer la Biblia, Dios nunca nos prometió una vida libre de problemas. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay un solo pasaje que nos haya prometido una vida libre de aflicciones, pero ¿qué sí nos prometió? Afirmarnos frente a las tribulaciones. Afirmarnos. Afirmar nuestros pies. Todos pasaremos por problemas. Todos pasaremos por dificultades. Y algunas dificultades terribles. Yo he pasado por los problemas más terribles que usted se puede imaginar. Y no solo problemas así de problemas, y hasta problemas emocionales terribles que podemos pasar, hermanos. Pero ¿cuál es la promesa? Y fiel es el Señor que os afirmará. Y guardará del mal. Esta palabra mal es algo dañino, algo que nos puede dañar, algo que nos puede lastimar, algo que puede dañarnos. ¿Sí? Me explico, algo que nos puede lastimar. Puede haber problemas, puede haber dificultades, pero la promesa es que no nos van a dañar. Esa es la promesa de Dios. Dios nos va a afirmar. Siempre Dios nos va a afirmar. ¿Ok? Para sobrellevar esas dificultades. Pero además la otra promesa es que esas dificultades no nos van a dañar. No nos van a lastimar. Esto da a entender, vamos a salir triunfantes de esas dificultades. Yo sé que cuando estamos en medio de las dificultades, escuchar que vamos a tener victoria sobre las dificultades es algo que no podemos creer. Sin embargo, la promesa de Dios es esta, que vamos a salir triunfantes de estas dificultades. Dice Pablo, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y todo esto está en un contexto. ¿Cuál es ese contexto, hermanos? Todo esto está en un contexto que se llama obediencia.
¿Saben cuáles los principales? ¿Por qué se dan los principales problemas en los cristianos? A veces es porque Dios simplemente nos va a probar y Él permite las dificultades para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos. Pero, ¿cuál es la razón de nuestros problemas? La desobediencia. La desobediencia. Porque sabiendo lo que tenemos que hacer, hermanos, no lo hacemos. Porque sabiendo lo que Dios nos manda, no lo hacemos. Y a veces, hermanos, si no leemos la Biblia, pues no sabemos lo que Dios nos ordena. Y entonces por eso también tenemos un chorro de muchas dificultades, porque no somos obedientes. Pablo aquí les dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y siempre nuestras dificultades, nuestros problemas, siempre todos nuestros asuntos es porque somos desobedientes. Y ahí está el tema. Siempre. Les digo, a veces los problemas Dios los permite sin que haya un asunto de nuestra parte, porque quiere fortalecernos, quiere fortalecer nuestra fe, está probando qué tan firmes estamos, porque quiere hacer algo en nosotros. Y bueno, eso está bien. Al contrario, gracias Dios porque lo estás haciendo. Pero muchas veces la fuente de nuestras dificultades, hermanos, es la desobediencia. Siempre que nos veamos en medio de tribulaciones, la primer pregunta, y la que a veces me hago, pero a veces me hago menso para contestarme, la verdad es, ¿qué hice yo para meterme en este lío? ¿O qué no hice yo para meterme en este lío? Y generalmente tengo que llegar a un punto en donde debo de reconocer que no obedecí a Dios, que no seguí su palabra, que no hice lo que Él quería que yo hiciera, o que hice lo que Él no quería que yo hiciera, y debo de recurrir a Él. Como me dijo un amigo, pues tuve que hincarme ante la cruz otra vez, y lo tenemos que hacer, y pedirle perdón a Dios. Porque muchos de nuestros problemas, hermanos, provienen de la desobediencia. Y finalmente, y el Señor encamine, que esta palabra es algo así como enderezar, y obviamente somos imperfectos, nos equivocamos, tomamos caminos erróneos, dice, y el Señor, ¿cómo se llama? Y el Señor enderece, ¿verdad?, sus caminos, sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia en esta palabra es algo así como a la resistencia, hermanos. A resistir, ¿ok? Cuando estamos en medio de dificultades. Que Dios enderece nuestros corazones, ¿verdad? Y nos ayude a vivir resistiendo en la paciencia de Cristo. Resistiendo. Sabiendo que solamente por nuestra confianza en Él podemos resistir. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas a través de ella. Señor, gracias por lo que tú muestras a través de tu palabra, y te damos las gracias, Señor, y te alabamos, Padre. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que tú hagas la obra en nuestras vidas, Señor. Que, Señor, tú afirmes nuestros corazones, Señor, que seamos obedientes, que resistamos, Padre, y que si estamos en medio de tribulaciones, Padre, sepamos que tú nos darás la victoria completa en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque allí encontramos la realidad de nuestra vida y porque allí podemos descansar, Señor, en tus promesas. Ahora, Padre, que tú nos guíes, Señor, para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.